Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de seminarios de el Envisa Forum y Goxi Learning Series. Esta vez vamos a tener toda una serie de seminarios sobre gobernanza ambiental del sector minero. En esta ocasión me acompaña mi colega Lorena Franco, quien dará inicio a esta serie de seminarios haciendo presentaciones sobre el caso colombiano. Quiero entonces darle la palabra a Lorena para que continuemos. Agradezco a todos su participación. Recuerden, pueden enviarme sus preguntas a través del del panel de control de GoToWebinar o pueden simplemente levantar la mano en el panel de control también. Entonces paso la palabra a Lorena. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Permítanme un segundo que tenemos un problema de audio. Denme 2 segundos. Lamentamos las fallas. Nuevamente, Lorena, gracias. ¿Ahora me escuchan? Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta serie de seminarios sobre gobernanza ambiental del sector minero. Como nos dijo Diego, esta serie trata temas de gobernanza y prevención de conflictos socioambientales en el desarrollo minero. Y vamos a destacar experiencias y lecciones aprendidas de diferentes iniciativas en todo el mundo. Los foros están organizados por el Foro para la Estrategia y Planes de Acción Nacional en Biodiversidad, EPAM, y en inglés se conocen como Envisa Forum, por la Plataforma para la Gobernanza Ambiental en la Industria Extractiva, GOXI, por la Agencia Sueca para la Protección Ambiental y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Mi nombre es Lorena Franco Vidal, yo trabajo en temas de biodiversidad aquí en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y estaré en la moderación del foro junto con Felipe Lesmes, quien es especialista en incidencia en política ambiental del PNUD. También para dinamizar la discusión nos acompaña Mauricio Cabrera, que es el coordinador de política minera del Fondo Mundial para la Naturaleza. Hoy tenemos pues es muy grato para nosotros que nos acompañan personas de instituciones colombianas que tienen bastante experiencia en el tema minero. Se encuentra con nosotros la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la señora Claudia Victoria González. Esperamos poder solucionar un problema de conexión con Codechocó, para que el señor César Emilio Córdoba, quien es el representante del director de la corporación, nos pueda acompañar. También está con nosotros desde Estocolmo Claudia Ituarte Lima, investigadora del Centro de Resiliencia de Estocolmo y de la Universidad de Estocolmo, y Per Stromberg de la Agencia Sueca para la Protección del Ambiente. Por parte de la Dirección de Formalización Minera nos acompañan Sandra Sánchez y Gilson León González, que fueron delegados por la directora de Formalización Minera, un tema bien importante en nuestro país y en seguramente muchos de los países que nos acompañan en este momento. Ellos nos acompañan para contarnos cómo el proceso de formalización minera aquí en nuestro país. Además están con nosotros María Paula Franco, Andrés Felipe Osorio y Hermógenes Ardila del equipo técnico de la ANLA. Trabajan con la señora Claudia Victoria, la directora. Pues es bien sabido alrededor del mundo y en Colombia de los conflictos socioambientales que se generan o que están en escalada por la actividad minera. Entonces, este espacio lo hemos convocado como un espacio de reflexión sobre la perspectiva de los servicios ecosistémicos, la biodiversidad y los derechos humanos en el desarrollo minero. Este enfoque estamos convencidos que puede contribuir a mejorar las decisiones ambientales de la administración pública en los proyectos de minería.
En nuestro país, en Colombia, la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la minería está altamente concentrada en la licencia ambiental y en el estudio de impacto ambiental. Este proceso y su instrumento principal, el estudio, adquieren una importancia y una relevancia mayor para la protección de los servicios ecosistémicos, de los paisajes y de la biodiversidad. Con el estudio de impacto ambiental se viabiliza o no una intervención minera. El objetivo es describir qué es lo que se va a adelantar y el área que se verá influenciada, qué es lo que se va a impactar frente a ese desarrollo. Pero más allá de una perspectiva esencialmente biológica, el estudio de impacto ambiental debe tener un papel de importancia mayor sobre las decisiones de los servicios ecosistémicos. Esta perspectiva hace visible y permite reconocer la importancia del ambiente sano como derecho de las personas y como condición para el disfrute de otros derechos. La salud, la alimentación, la producción de alimentos, el agua, los modos de vida resilientes a los cambios ambientales dependen de manera directa o indirecta del ambiente sano y de la sostenibilidad en el aprovechamiento que se haga de los ecosistemas y su biodiversidad, que son en últimas los elementos que permiten a través de sus funciones la generación de esos servicios. Todos estos son derechos de las personas y hay una interdependencia entre ellos. La protección de un derecho, por lo tanto, facilita el avance y el acceso a los demás. Pero si uno de esos derechos se afecta de manera negativa, los otros pueden también ser afectados. Por eso la perspectiva ambiental y la protección de la biodiversidad han sido identificadas de tiempo atrás en el mandato de las Naciones Unidas como elementos o como procesos fundamentales para el desarrollo humano y se ha hecho explícita su relevancia como derecho de la sociedad. El estudio de impacto ambiental, por lo tanto, debe tener un carácter integral. Eso quiere decir señalar esas interrelaciones entre aspectos sociales, económicos, biofísicos del área de influencia del desarrollo minero. Con esto se mejoran indiscutiblemente las oportunidades de una buena decisión para mantener servicios ecosistémicos y su dinámica de generación y uso frente al desarrollo minero. Esto, por supuesto, que resulta en una responsabilidad enorme para las autoridades ambientales en el momento en que deban viabilizar los proyectos mineros. Si se considera que la minería tiene el potencial de impactar el paisaje y con ello limitar la dinámica ecosistémica de generación de los servicios ecosistémicos. Por otro lado, la industria extractiva tiene el potencial para impulsar y sustentar el desarrollo social y económico de un país y con ello mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es una paradoja, sin dudas, y hace necesaria la reflexión sobre cómo tomar las mejores decisiones ambientales frente al desarrollo minero y pensar en la importancia de la licencia ambiental y del estudio de impacto ambiental. Entonces, para abrir este espacio de reflexión, tenemos 3 presentaciones, pero antes vamos a recordar unas reglas básicas para la participación. Entonces, los micrófonos, tú los dices. Dale. Bueno, muchas gracias por tu micrófono. Muchísimas gracias, Lorena. Solo para recordar a nuestros participantes, todos los micrófonos estarán en silencio durante la sesión. Y podrán ser abiertos en la sesión de preguntas y respuestas. Voy a pedirle a Claudia y a Per que por favor compartan su pantalla nuevamente. Mientras hacemos eso voy explicándoles, ya está, muchas gracias. Básicamente la presentación estarán todos los micrófonos cerrados y solamente serán abiertos durante la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen problemas de audio o no quieren hablar en micrófono, pueden por favor enviar su pregunta a través del panel de control de GoToWebinar. Voy a volver con estas instrucciones luego de las presentaciones. Bienvenidos Claudia y Per, muchísimas gracias por atender esta sesión. Está todo listo para su presentación. Gracias, muchas gracias por la introducción tan buena que hará más eficaz nuestra presentación, yo creo. Bueno, soy Per Strömberg de la Agencia Sueca de Protección Ambiental. Y yo soy Claudia Ituarte Lima. Yo trabajo para Swedbio y el Centro de Resiliencia de Estocolmo.
y juntos presentamos hoy Priorizando la biodiversidad, servicios ecosistémicos y derechos humanos en el sector minero. Bueno, estoy muy motivado de interactuar con ustedes expertos el día de hoy y en esos temas que hemos mencionado en el rubro, y espero sinceramente que esto será una profundización importante y relevante en el nexo entre esos diferentes componentes como tal, biodiversidad, derechos humanos y el sector minero. Y para esto pienso que es muy importante que un diálogo entre las diferentes perspectivas que pueden enriquecer este análisis. Hoy esta presentación está basada tanto en derecho como de economía de mi parte. Y bueno, para comenzar un poco de mi parte personalmente, estoy durante los últimos 16 años especializándome en el tema de desarrollo sustentable, frecuentemente en un contexto de subida abrupta de la demanda de recursos naturales, lo que acentúa la importante balanza entre lo más cortoplacista, que puede ser un ejemplo, por ejemplo, los periodos de mandatos de un gobierno local, que a veces son 3 o 4 años, o perspectivas empresariales de corto plazo, contra los efectos de largo plazo del sector como tal, que pueden hasta afectar los fundamentos de bienestar de pueblos locales en esta área. Bueno, y los últimos 6 años me he especializado un poco más en sitios contaminados y de biodiversidad. Sí. Bueno, por más de 16 años he estado trabajando en el nexo entre derechos humanos y medio ambiente de diferentes maneras. Esto me ha llevado a trabajar en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África. Y conversando y trabajando de cerca con sociedad civil, academia, gobiernos, me he dado cuenta de la importancia tan grande que tiene específicamente el sector minero y la importancia de hacer estos vínculos. Tenemos que la evaluación de ecosistemas del milenio identifica como componentes de bienestar humano y cómo están relacionados con los servicios ecosistémicos. El relator especial de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, afirma que el derecho internacional reconoce estos componentes como derechos humanos. Entonces tenemos la minería, que puede tener impactos en servicios ecosistémicos y en la biodiversidad, que a su vez también tienen un impacto en derechos humanos, los componentes del bienestar humano. Y vemos que ahora realmente hay una ventana de oportunidad para abordar estos temas. El reporte del relator especial de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Medio Ambiente trata específicamente estos temas, y este fue presentada en el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y una resolución al respecto también fue tomada. Entonces, en el aspecto ambiental, la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, eso quiere decir 196 países que son parte de esta convención, se comprometieron a priorizar la biodiversidad y los ecosistemas, específicamente en el sector minero. Bueno, en la introducción a este webinar como tal se mencionaron unos de los impactos de la minería. Y bueno, se puede categorizarlo de la siguiente manera, como primero los impactos directos, los cuales son directamente vinculados al proyecto. Puede ser, por ejemplo, limpieza de la tierra, sedimentación. Otra categoría que es un poco más indirecto, por lo cual un poco menos obvio de analizar, son los impactos indirectos que ocurren afuera del sitio, a veces incluso después del cierre del proyecto como tal, como la migración de contaminantes de sitios de desechos a sitios agrodiversos. Otra categoría, aún más indirecta se puede decir, son los impactos inducidos, que no son directamente atribuibles al proyecto como tal, pero pueden ser, por ejemplo, impactos de industrias asociadas que se agrupan junto de un nuevo sitio minero para, por ejemplo, brindar servicios de venta a las familias, obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, impactos acumulativos, que son los efectos combinados con anteriores, actuales o futuros efectos,
que puede ser una serie de minas en la misma cuenca, que puede tener un impacto conjunto grave. Esa es una ilustración de unos de los impactos de la industria minera en Surinam. Y bueno, para tratar de ver todos esos efectos un poco más sistémicamente, podemos usar una herramienta que es los servicios de ecosistemas y el bienestar que mencionamos en la introducción. Aquí vemos al fondo del cuadro verde, por decirlo, allá figura la biodiversidad como un fundamento para todos los servicios ecosistémicos, los cuales se pueden agrupar en los servicios de apoyo, como por ejemplo ciclo de nutrientes y formación de suelo, que pueden ser afectados de la minería. Voy a decir también que para una profundización de este concepto, ese marco analítico, se puede ir a los recursos que hemos mencionado al fin de la presentación. Ahora es más bien, voy a mencionar eso brevemente y con unas ilustraciones de la industria minera. Tenemos los servicios de aprovechamiento como tal, provisión de alimento, agua dulce, que puedan afectar. Esas flechas indican los efectos entonces a los componentes del bienestar humano. Pueden afectar la seguridad, materiales esenciales y salud. Tenemos en la caja abajo, los de regulación, los servicios de regulación, que son incluso regulación de crecidas, purificación del agua, que también pueden ser afectados por la minería, que afectan también los componentes del bienestar de diferentes maneras. Y por último, los servicios culturales, que pueden afectar, por ejemplo, sitios espirituales o otros valores incluso recreativos, que son muy diferentes. Pero el conjunto de estos el punto de este marco es más bien tratar de incluir todos los conceptos que pueden verse afectados y sin una idea de cómo modificar o algo así la naturaleza, sino más bien un concepto, herramienta de análisis del efecto de una manera más holística como tal. Otra cosa sería tratar de cuantificar esos efectos. A veces sirve, a veces no, de tratar de cuantificarlos. Se puede cuantificarlos en términos biofísicos a veces, o concentraciones de químicos en el agua, o también monetarios. A veces sirve de ilustrar los impactos de la minería en esta manera. Como un ejemplo, por ejemplo, de efectos de servicios ecosistémicos en Uganda, que un pantano allá fue evaluado para proporcionar purificación de agua a un valor de $2 millones al año. Otro ejemplo de Colombia sería, ese es un estudio que menciona que el costo socioambiental por tonelada de carbón extraído sería alrededor de $147 por tonelada, lo que es aproximadamente en este entonces el doble del precio del mercado de este recurso. Otro ejemplo de biodiversidad es una mina de cobre de Estados Unidos que trató de compensar su impacto mediante adquirir más de 1,000 hectáreas de tierras para designarlos a un refugio de aves. Y bueno, vemos cómo esta evaluación de ecosistemas del milenio nos permite tener elementos que especifican el contenido de los derechos humanos. Sin embargo, ciertos valores de la biodiversidad y de los ecosistemas no van a ser conmensurables a valores económicos. Por ejemplo, sitios sagrados. Y tenemos ciertos elementos dentro del derecho ambiental, específicamente algunas herramientas como parte del Convenio de Diversidad Biológica que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, las directrices voluntarias, en términos de salvaguardas en mecanismos de financiamiento de la biodiversidad, reconocen los vínculos entre la resiliencia, los valores intrínsecos de la biodiversidad y la necesidad de tomar en cuenta tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos otras directrices, por ejemplo, las AQUECON, que nos ayudan a identificar los impactos culturales, ambientales, sociales, de desarrollos que son propuestos o que tienen impactos en sitios sagrados, tierras, aguas, que son tradicionalmente usadas por pueblos indígenas y comunidades locales.
Y esto es importante porque la minería tiene impactos en la resiliencia. Y como la Organización Mundial de la Salud ha reconocido, y también el Secretariado del Convenio de Diversidad Biológica, ecosistemas más diversos son más resilientes, tanto a cambios progresivos, pero también de esos cambios repentinos, inesperados, que puede tener un sistema socioecológico. Y entonces estos elementos y estas herramientas, por ejemplo, de línea base, de protocolos comunitarios, de consentimiento libre, previo y informado, nos pueden ayudar en estos procesos de adaptación y gobernanza. Para darles un ejemplo, el derecho de muchos de sus países, aquí vamos a dar unos ejemplos de Kenia, pero ustedes pueden ver también sus constituciones, los países que las tienen, y cómo es el instrumento de jerarquía mayor. Entonces, pongamos algunos ejemplos. Si pensamos en servicios ecosistémicos, es un ejemplo de la regulación de enfermedades, directamente relacionado con el derecho a la salud. Madera, protección contra inundaciones, directamente asociado con derecho a la vivienda. Alimentación, formación de suelo, derecho a la alimentación. Cantidad y calidad de agua, el derecho al agua y saneamiento. Y al tratar de entender estos derechos en un contexto de servicios ecosistémicos, es muy importante considerar los efectos intertemporales. Y también ciertas constituciones que nos pueden ayudar a esto, como la Constitución de Kenia, que reconoce un medio ambiente limpio y saludable como un derecho. Y parte de ese derecho es proteger el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras. Les he dado algunos ejemplos, especialmente respecto a derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Pero aquí es importante reconocer que muchos de estos derechos sustantivos están intrínsecamente relacionados con derechos de procedimiento, como libertad de expresión. Y aquí me gustaría hacer énfasis en la situación de los derechos humanos, de los defensores ambientales y ambientales. Y como varios de los relatores especiales de derechos humanos han reconocido, hay una crisis global. Hay una crisis global en los que estas personas, especialmente en el sur, están siendo afectados sus derechos. Y habiendo vivido y trabajado en dos de los países que el relator especial de la situación de derechos humanos reconoce como los más peligrosos para los defensores de derechos ambientales y de derechos humanos, tengo información de primera mano que este es un tema urgente a tratar. Y bueno, aquí juntamos más explícitamente las perspectivas tanto de derecho como de economía en principios de derechos humanos que orientan criterios de evaluación de la minería. Y esos criterios forman parte de una evaluación más holística de la minería como tal. Tenemos el principio de responsabilidad y Estado de Derecho, que guía el criterio 1, hay riesgo de bancarrota de la empresa minera. Si hay esto, pues entonces hay ya una razón para tal vez no aprobar la mina. Hay el principio de independencia, interrelación de derechos humanos y principio de participación e inclusión, las cuales informan del criterio 2. Los beneficios sociales del proyecto son mayores que los costos sociales. Por ejemplo, en cuestión de empleo, se crea empleo local en cuestión de realmente contratar gente que ya vive localmente, o es más bien obreros que vienen desde fuera. Eso puede afectar el análisis de qué resultados se desea a este nivel. Trabajo infantil, entre otros. Los ingresos públicos son mayores que los gastos públicos. A veces hay mucha inversión pública, de hecho, en la infraestructura alrededor de la mina como tal. En cuestión de agua potable, tratamiento de agua, entre otros, que también es costoso. Y los efectos ambientales que platicamos, sobre cuales platicamos mucho hoy.
el principio de interdependencia, interrelación y principio de participación e inclusión, los cuales informan el criterio número 3. El proyecto usa los recursos de la sociedad de manera rentable. Por ejemplo, es realmente el ciclo económico ahora de los precios de materia prima que son más favorables para ahora hacer la concesión de una mina, o sería provechoso para el pueblo, para el país, esperar hasta el precio más alto. Y hay el principio de no discriminación e igualdad, que informa el criterio número 4. Los ingresos fiscales de la minería son distribuidos entre la población de la nación sin discriminación. Aquí entra también cuestiones de corrupción, etc. Y si esos 4 criterios no se cumplen, entonces se debe realmente preguntarse cuál es el motivo de seguir con esta iniciativa de la mina. Tenemos también que principios de derechos humanos nos pueden ayudar a guiar las evaluaciones de impacto ambiental y los planes de gestión ambiental. Estos instrumentos de política ambiental ya son reconocidos en muchos países y hay regulación específica. Entonces, es una oportunidad para crear sinergias entre derecho ambiental y derechos humanos. Y tener una evaluación de impacto ambiental y un monitoreo para un plan de manejo ambiental puede llevar a la transparencia. Una pregunta fundamental que tenemos que hacer aquí es: ¿quién realiza la evaluación de impacto ambiental? ¿Hay conflictos de intereses? Recuerdo una vez conversando con una persona que trabajaba a nivel local en un área natural protegida y me comentaba que no había sido autorizada a difundir información acerca de la contaminación de una mina que estaba río arriba y que estaba contaminando con metales pesados el área natural protegida y también el área de amortiguamiento donde ella y su familia vivían, por intereses económicos políticos. En esa ocasión era ella y su familia. Pero nos podemos poner a pensar que río abajo puede ser un área rural, un área urbana, donde tú y yo o algún familiar cercano vive. Entonces la importancia de ver estos derechos en interrelación, en interdependencia. Y ese derecho de información está íntimamente relacionado con tus posibilidades de participación e inclusión. Y vemos cómo se entrelazan el derecho a la libertad de expresión, participación con el derecho a la salud. Entonces, una pregunta aquí que hay que hacernos es: ¿qué impactos se están evaluando y cómo las personas potencialmente afectadas participarán en la toma de decisiones? Y aquí es muy importante cómo se establece esa línea base de la situación actual de los servicios ecosistémicos y los grupos de bienestar. Y aquí, por ejemplo, las directrices que les mencionaba anteriormente establecen la necesidad de consultar a las personas que van a ser potencialmente afectadas, de identificar esos elementos de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que dependen específicamente de ciertas poblaciones, como pesca, caza, agricultura. Y una vez que ya se aprobó una mina, ver, bueno, cuáles son los impactos de la minería a corto y a largo plazo. Y cuáles son las obligaciones, tanto de procedimiento como sustantivas, de actores estatales. Y como parte de la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, implica también regular a organizaciones no estatales. Tenemos también el principio de no discriminación e inclusión. Tenemos que los impactos adversos de la minería en los ecosistemas pueden tener efectos desproporcionalmente severos en los derechos de ciertas minorías o pueblos indígenas o comunidades locales que dependen directamente de estos ecosistemas, por ejemplo, la pesquería de menor escala. También tenemos que esta pérdida de servicios ecosistémicos específicamente relacionados con el agua pueden especialmente impactar los derechos de las mujeres y las niñas. En muchos países son las mujeres y las niñas los que van a recoger agua. Si por razones, por ejemplo, de contaminación de una mina, ellas tienen que ir a un lugar más lejano a recoger el agua, se han hecho estudios de cómo las niñas dejan de estudiar por
y es un impacto muy directo. Entonces, preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo se están identificando, prediciendo y evaluando los impactos a personas en situaciones de vulnerabilidad? ¿Y cómo la administración pública está tomando en cuenta estos impactos al tomar decisiones? Las observaciones finales que queremos resaltar aquí son al tratar de entender estos vínculos entre los impactos de minería, los servicios ecosistémicos, los componentes de bienestar, derechos humanos, la importancia de ese valor agregado, el uso sinérgico de las herramientas de derecho ambiental y derechos humanos para priorizar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los derechos humanos en el sector minero. El marco de los ecosistemas y el bienestar puede servir en una herramienta para evaluar la minería, para identificar quién es afectado por la alteración de ecosistemas causada por la minería y la forma en que la minería afecta a los derechos humanos de diferentes grupos. Y para aclarar las implicaciones entre diferentes actividades económicas, por ejemplo, entre minería y agricultura, y sobre todo también a través del tiempo en diferentes lugares cercanos a la minería o como lejos río abajo. Y vemos que los derechos sustantivos, por ejemplo, el derecho a la salud, derecho a un ambiente sano, están intrínsecamente relacionados con derechos procesales. Entendiéndolos estos de manera integral, nos puede ayudar a salvaguardar la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y los derechos humanos para un futuro próspero de generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Aquí son unas lecturas para profundizar más en esos temas. Y muchas gracias. Ese es el fin de la presentación. Muchísimas gracias, Claudia Ayper. Voy a darle nuevamente la palabra a Lorena. Bueno, muchas gracias, Claudia Ayper. Ya vemos que hay un desarrollo, al menos conceptual, teórico, en este tema de biodiversidad, servicios ecosistémicos y derechos humanos. Cabe preguntarse, está ya en las constituciones de muchos países este vínculo, su importancia ha sido reconocida. Sin embargo, ¿qué países están más avanzados en la implementación de estas directrices y de este enfoque para que verdaderamente contribuya pues a la protección de la biodiversidad y los servicios como elementos esenciales para sustentar los derechos humanos? Podemos hablar un poco de eso al final. Y ahora le damos la palabra a la señora directora de la ANLA. Como ustedes saben, la ANLA es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, que se encarga de viabilizar los proyectos de infraestructura y de gran minería. Claudia es bióloga marina y tiene una maestría en ingeniería costera y portuaria. Su experiencia se basa en la gestión de proyectos de desarrollo sostenible en los sectores ambiental y de hidrocarburos, y ha participado en la implementación de planes y programas de manejo ambiental y ha trabajado en política ambiental, evaluación de impacto, contaminación de fuentes de agua y manejos de aguas residuales. Todos estos, toda esta experiencia que tiene ella, como vemos, pues se relaciona de manera directa o indirecta con la conservación de la biodiversidad de los servicios y por lo tanto como sustento pues de los derechos humanos. Claudia presentará el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia y los elementos con que se cuenta para salvaguardar la biodiversidad de los servicios ecosistémicos frente al desarrollo de los proyectos mineros de gran escala. Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Aló? Buenos días. Buenos días a todos.
Muy agradable poder participar y explicarles cómo funciona el licenciamiento ambiental en Colombia. En Colombia el sector ambiente es liderado por el Ministerio de Ambiente desde el punto de vista central. Tenemos dos instituciones. A nivel nacional se encuentra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la responsable de otorgar las licencias, permisos y trámites ambientales para los proyectos que son, para los megaproyectos del país. Específicamente en el caso minero, estamos a cargo única y exclusivamente de los megaproyectos mineros. Parques Nacionales Naturales, que es la que administra las áreas protegidas del país a nivel nacional. En la zona regional, en la parte descentralizada, contamos con las corporaciones autónomas de desarrollo, las corporaciones autónomas regionales, autoridades ambientales, ellas regulan, administran los recursos naturales y adicionalmente son las que encargadas de otorgar la licencia ambiental para los proyectos de pequeña minería y otros proyectos de menor envergadura. Están también las corporaciones autónomas, las corporaciones de desarrollo sostenible, y están los institutos de investigación, que son el apoyo pues a nivel nacional de la investigación en biodiversidad, tanto en el Pacífico como en la Amazonía, como en el tema marino. La Autoridad Nacional de Licencias, como tal, se creó en el año 2011 con el propósito de fortalecer la institucionalidad y mejorar el proceso de licenciamiento ambiental. Ella asumió las competencias que tenía el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el tema del licenciamiento. Es importante resaltar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no administra recursos, es la principal diferencia con las corporaciones autónomas regionales. En este tema, cuando se otorgan las licencias, las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible deben emitir como tal los conceptos técnicos respecto al uso de los recursos naturales, concesiones de agua o vertimientos. Adicionalmente, la autoridad tiene como responsabilidad realizar el seguimiento permanente a las licencias y los permisos y velar porque se surtan todos los mecanismos de participación ciudadana. Más adelante les explicaré los que hacen parte. Adicionalmente, durante el seguimiento, la Autoridad Nacional de Licencias tiene la posibilidad de restringir o modificar el uso y el desarrollo como tal del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando se licencian los proyectos, se licencian en una etapa que es de factibilidad y no hay una seguridad exacta de cómo va a ser el desarrollo. Es posible que durante el desarrollo se generen impactos adicionales y sea necesario establecer medidas o suspender actividades o cambiar las actividades como tal que se permite desarrollar. Adicionalmente, durante el ejercicio pues, del seguimiento, se identifica la necesidad de hacer procesos de investigación preventivos o sancionatorios. Es importante precisar que en la evaluación de impacto ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene en una subdirección, hace la evaluación de todos los impactos acumulativos de los proyectos, tanto en lo que tiene que ver con regulados como no regulados. ¿Esto para qué? Para que cuando se otorgue una nueva licencia ambiental se establezca si realmente se puede o no se puede desarrollar el proyecto. Digamos que en este momento tenemos únicamente 6 sectores del país como tal en línea base y con impactos acumulativos, que son las zonas en las que tenemos un mayor desempeño y mayor número de licencias ambientales. Cuando se va, la institucionalidad en Colombia, cuando se va a aprovechar un recurso minero, lo primero que otorga es el Ministerio de Minas y Energía a través de la Agencia Nacional Minera, que es su autoridad, establece y define un área a la cual puede ser concesionada. Entonces, aquí es importante resaltar que Colombia en esto ha evolucionado, ya que la Agencia Nacional Minera
hace una evaluación de los riesgos ambientales y sociales de los títulos y ha reducido estas áreas y ha cambiado muchos de estos títulos que se habían otorgado y definido de manera previa hasta hacia el anterior al 2011. Una vez se otorga el contrato de concesión minera, la minería tiene dos etapas, la exploración y la explotación. Durante la etapa de exploración, no se requiere licencia ambiental. En esta etapa, los empresarios deberán solicitar los permisos de uso de recursos naturales a nivel de concesión de agua, aprovechamiento forestal o vertimiento a las autoridades regionales, que son las que están como tal en el territorio y son las responsables de administrar los recursos. Sí, en esta etapa un proyecto minero puede tardar entre 5, 6, 7 años. Una vez se establece que el proyecto como tal es viable y entra a fase de explotación, entonces se solicita como tal la licencia ambiental. Nos está hablando Jenny. Un segundo, por favor, estamos teniendo problemas con el audio. Permítanme un segundo, por favor. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Vale. El segundo paso es, digamos, los proyectos que son competencia de la ALDA, es explotaciones de carbones mayor o igual a 800.000 toneladas, materiales de construcción en producción mayor o igual a 600.000 toneladas por año, industrias no metálicas por año producción mayor o igual a 250.000 toneladas, metálicos, piedras preciosas y semipreciosas, con remoción de material útil y estéril hasta mayor o igual a 2 millones de toneladas por año. En ese caso, esos proyectos son específicamente de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias. En Colombia no existe como tal una gran minería, pues, representativa, está básicamente ubicada más en el Cesar y en La Guajira, y tenemos alrededor de unos 37 proyectos en el tema de licenciamiento. Estamos experimentando un problema de audio. Algunos de ustedes ya me lo han hecho saber a través del panel de control. Vamos a hacer una modificación en los audífonos y volvemos con ustedes en un minuto. Por favor, permanezcan en línea y lamento mucho los inconvenientes que hemos tenido. Buenas. ¿Algo? ¿No? No, dale. Bueno, listo. Entonces, digamos que es muy importante, en ese momento les vamos a exponer cómo se realizan los estudios ambientales en Colombia, cuál es su contenido y qué buscamos para garantizar como tal la sostenibilidad y la no afectación tampoco de los derechos humanos. Entonces, los términos de referencia como tal para elaborar los estudios ambientales incluyen una definición del área de influencia de los impactos que son directos, indirectos e inducidos por cada proyecto. Digamos que esa área de influencia como tal se define y con base en esa definición se hace toda la evaluación de los aspectos tanto físicos como bióticos como socioambientales y se hace una caracterización inicial de línea base. Con base en esa caracterización de línea base se identifica como tal qué posible afectación hay tanto en temas de agua, aire, paisaje, geomorfología, hidrogeología, adicionalmente todo lo que tiene que ver con ecosistemas, con la flora, la fauna, la hidrobiota y todo el tema social. En el tema social, lo que tiene que ver con las comunidades indígenas
o las negritudes o ROM, otra comunidad étnica, es responsabilidad del Ministerio del Interior y es una actividad que se debe hacer previa. Entonces, cuando en el área de influencia de los proyectos existen comunidades étnicas, el Ministerio del Interior adelanta un proceso que se denomina consulta previa. Durante este proceso de consulta previa, que se hace en paralelo a la elaboración del estudio de impacto ambiental, se trabaja con las comunidades la identificación de los impactos ambientales y culturales que tienen y se definen unos acuerdos. Durante la consulta se definen unos acuerdos y las medidas que se van a definir para compensar esos impactos que identifican estas comunidades étnicas. Una vez se acuerdan, se protocoliza como tal la consulta previa y toda esta información debe estar contenida en el estudio de impacto ambiental. En el caso de las comunidades campesinas y los demás ciudadanos, el estudio de impacto ambiental tiene una obligación de ser trabajado y socializado con las comunidades en 3 momentos, y es al inicio como tal del estudio, donde se informa que se va a hacer la intervención, durante la ejecución del estudio, en el que se levanta la línea base y se identifica con la comunidad cuáles son los impactos ambientales que se generan por el proyecto y los impactos ambientales que hay actualmente en el territorio. Posteriormente, la empresa hace una presentación final con la comunidad en la que le presenta los impactos ambientales y las medidas de manejo definidas, tanto con ellos como desde el punto de vista técnico. Toda esta información y todo este soporte forma parte nuevamente. Toda esta información forma parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, el estudio de impacto ambiental en Colombia tiene, digamos, una revisión total de los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos. Adicionalmente, tiene un aspecto importante además de la evaluación de impactos y es la valoración económica. En la valoración económica se evalúa cuáles de esos impactos ambientales pueden ser internalizados y pueden ser manejados y cuáles como tal deben ser compensados. Entonces, digamos que, y el costo-beneficio como tal del proyecto. Esto, digamos, empezó a regir después del 2010 en Colombia, pero lo importante es poder demostrar el costo-beneficio real y si realmente nosotros debemos o no debemos aprobar un proyecto. Adicionalmente, dentro de la evaluación, uno de los aspectos más relevantes que se fijan es lo que puede afectar a nivel de conectividad y fragmentación de ecosistemas a nivel biológico. Y también la identificación de áreas. Es decir, nosotros revisamos de manera previa, la línea base del proyecto es levantada y el estudio es levantada por el usuario. Sin embargo, la autoridad tiene la información oficial y además la información de las corporaciones autónomas regionales con la cual trabaja para validar la información, así como con las visitas de campo, validar la información suministrada por el usuario y determinar si es viable o no es viable el proyecto. Un aspecto relevante es las medidas de manejo y los planes de compensación. Los planes de compensación por pérdida de biodiversidad, que es un cambio importante que hizo el gobierno nacional desde el 2012, buscan precisamente tratar de reducir y controlar esos impactos ambientales que generan los proyectos mineros o cualquier otro tipo de proyecto objeto de licencia. En el seguimiento y lo que nosotros hemos encontrado, este tipo de compensaciones nos ha permitido más restablecer los servicios ecosistémicos a nivel cultural y de proveer servicios, y ha sido pues bastante bajo a nivel ya de los otros servicios ecosistémicos. Todos los proyectos tienen un plan de manejo, un plan de seguimiento y monitoreo y un plan de compensación. Específicamente nosotros en el tema minero tenemos unas redes de monitoreo articuladas con las corporaciones autónomas regionales para medir lo que tiene que ver con afectación de agua superficial, agua subterránea y emisiones atmosféricas. Dentro del proceso de evaluación, pues la autoridad como tal define si
de común acuerdo con la corporación, primero, los sitios de compensación y si el uso y aprovechamiento de recursos naturales es posible o no es posible otorgarlo. En Colombia, el uso humano del agua y los servicios y el bienestar general es un principio constitucional y es previo, pues, prima sobre todos los demás aspectos. Dentro de los mecanismos de participación que hay, como les mencioné, el tema de socialización del proyecto, que es algo obligatorio, pero también pueden generarse audiencias públicas ambientales. Estas pueden ser solicitadas por 100 personas, por el procurador, por la alcaldía, por la corporación, y en esta audiencia pública es importante porque se puede hacer durante la etapa de evaluación o durante la etapa de seguimiento. Durante la etapa de evaluación, las comunidades pueden manifestar en dos momentos lo que tiene que ver con la percepción o la afectación del proyecto. Hay una audiencia informativa en la cual hay un diálogo entre el proyecto, la autoridad y la comunidad, y la audiencia pública ya final en la que ya sí se hacen las presentaciones específicas. La información de esta audiencia es incluida en la licencia ambiental, es considerada y tiene como tal se pueden fijar medidas o forma parte importante en la decisión como tal. Las consultas previas que ya les comenté con las comunidades indígenas y negras que se hacen en los proyectos. Actualmente hemos tenido, como muchos de los proyectos mineros que existen en Colombia, venían hace 20, 30 años en explotación, han habido fallos de la Corte Constitucional ordenando que se haga la consulta previa con las comunidades porque en ese momento no se surtió esa etapa y se considera importante respetar ese derecho fundamental. De otra parte, pueden también solicitar derechos de petición o ser terceros intervinientes en los trámites durante la evaluación, modificación o básicamente durante los procesos administrativos. Es decir, durante el seguimiento no hay posibilidad de ser tercer interviniente. Bueno, hay algo importante que es la audiencia pública durante el seguimiento, que esa se establece cuando el usuario ha incumplido con sus obligaciones. Es importante resaltar el tema de las compensaciones ambientales, que lo que les mencionaba, buscar resarcir y retribuir a las comunidades y a las localidades la afectación como tal que se generó. Hay dos tipos específicos de compensaciones. Hay una inversión como tal del 1% que se realiza por el uso del agua y es el 1% del valor del proyecto que se debe invertir en la cuenca que se afecta. Y la otra es la compensación que les había comentado antes, que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad y lo que busca es que el ecosistema que se afectó sea compensado por un ecosistema equivalente para restituir, digamos, la pérdida de servicios ecosistémicos. Esto, digamos, es un gran avance en Colombia, sin embargo, ha presentado dificultades a nivel de la definición de área. En ese sentido, estamos trabajando con parques nacionales naturales, con el Instituto von Humboldt y con las corporaciones, identificando estas áreas donde se pueden de manera prioritaria hacer las inversiones ambientales en pérdida por biodiversidad y garantizar que se restauran estos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un ejemplo en las obligaciones impuestas en compensación, entonces por carbón a cielo abierto en la mina de la Loma hay una compensación con reforestación hasta de 3.965 hectáreas, de carbón a cielo abierto en la mina Calenturitas, una compensación en reforestación protectora e implementación de sistemas productivos y compra de predios hasta de 7.756 hectáreas, en la mina de Latillo, una compensación y reforestación protectora y conformación de corredores de conectividad y siembra de especies nativas de 961 hectáreas, y en el proyecto minero de Buriticá, una reforestación y compra de predios por 234 hectáreas. Para nosotros es muy importante garantizar la sostenibilidad y la permanencia de estas compensaciones. Las compensaciones por pérdida de biodiversidad se establecen por la vida útil del proyecto
y las compensaciones a nivel de inversión del 1% sí es por el valor, por lo que estamos buscando que se garantice la sostenibilidad a través de la ubicación específica de áreas y de recuperación de áreas para que otras empresas inviertan su 1% en las mismas regiones. Es importante aclarar que toda la información ambiental de la Autoridad Nacional está pública. O sea, a través del Sistema de Información Ambiental Colombiano del SIAC, ustedes pueden ingresar y pueden encontrar todos los proyectos que están licenciados en el país, lo que está en licencia. Y a través de la ventanilla única de trámites ambientales Vital, se puede encontrar todo el trámite del proyecto, desde el 2013 hasta la fecha. Estamos trabajando para que lo anterior también esté disponible. Entonces, el Vital puede ingresar cualquier persona a través de una lupa que tiene y puede buscar los proyectos. Allí encontrará la información tanto de la información que radica el usuario, o sea, estudios ambientales, información geográfica, etcétera, y en la otra pestaña encontrará todas las actuaciones de la autoridad. Entonces pueden, digamos que toda nuestra información es pública. Adicionalmente también se publica en la Gaceta Ambiental con el propósito de que los actos administrativos exista mayor transparencia. En ese momento tenemos un proyecto relevante que es el de Soto Norte en evaluación y hemos, digamos, incentivado que la gente conozca dónde puede consultar el estudio, cómo puede participar, etcétera, porque nos parece muy importante garantizar y mejorar estos mecanismos de participación ciudadana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación aclaradora de cómo se lleva a cabo el proceso de licenciamiento ambiental y con qué instrumentos dentro del proceso cuenta la sociedad pues para asegurar que se está tomando una buena decisión en los proyectos mineros. Me parece muy importante que hayas mencionado el tema de los impactos acumulativos porque pues eso me dice que están o que se puede alinear esas decisiones ambientales mineras con la dinámica de la biodiversidad y la generación de los servicios ecosistémicos, porque muchas veces los impactos ambientales pueden estarse, o sea, se piensa que únicamente es en el sitio específico donde se da el desarrollo minero, pero con base en todas estas relaciones funcionales recíprocas de la biodiversidad en la escala del paisaje, pues vemos que cuando se afecta un punto, en realidad se está afectando todo un paisaje y todo un área. Entonces es importante lo que menciona Claudia de los impactos acumulativos que se están teniendo en consideración dentro del estudio de impacto ambiental, dentro de los estudios de impacto ambiental y dentro las decisiones para permitir pues un desarrollo minero en determinada área. ¿Se conectó con Chocó? Bueno, ahora vamos a tener la presentación del representante de Codechocó. En el ámbito regional en Colombia, las licencias de proyectos mineros de menor escala están a cargo de las autoridades regionales, las corporaciones autónomas regionales. Para ilustrar cómo se toman esas decisiones en esta escala, tenemos la presentación del representante de Codechocó. Como saben los participantes de Colombia y para el resto de las personas que nos acompañan, el Chocó es una de las regiones más biodiversas del planeta. Su bosque húmedo tropical tiene una elevada diversidad y endemismo de especies y allí habitan importantes comunidades étnicas con territorios colectivos. En este territorio también hay importantes yacimientos de minerales y se destaca la explotación de oro. Esa coincidencia en el territorio de biodiversidad, servicios ecosistémicos, comunidades étnicas, actividad minera, ha generado conflictos con retos para la sociedad y para las autoridades ambientales en la decisión de los proyectos mineros. César Córdoba nos hablará sobre esto en su presentación. Él es... César es ingeniero de minas, tiene una especialización en administración pública y en gerencia de recursos naturales y medio ambiente. En Codechocó trabaja en la subdirección de seguimiento ambiental
y trabaja también como consultor minero en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que es uno de los institutos ambientales pues, del país. En la Agencia Nacional de Minería también hace digamos, actividades relacionadas. Trabaja en la Mesa Minera del Chocó y en temas mineros asesora algunos de los consejos comunitarios de comunidades negras, que es la figura de propiedad colectiva de las comunidades en este departamento o en esta región. Entonces, César, ¿puedes comenzar con la presentación, por favor? Ya estamos viéndolo. Mi sugerencia es no compartir la cámara, sino simplemente la presentación debido al ancho de banda desde el departamento de Chocó. ¿Puede escucharnos? A todos. Como lo dijeron anteriormente, mi nombre es César Emilio, soy ingeniero de minas y me desempeño en dirección de control ambiental en el tema de minería. En nuestra presentación la hemos denominado Minería y Medio Ambiente en el departamento del Chocó. Inicialmente queremos darle a conocer una general sobre nuestro departamento. El departamento del Chocó tiene aproximadamente 46.000 kilómetros cuadrados de extensión. Una población aproximada de 500.000 habitantes, donde el 90% son de 100, el 6% población blanca, que denominamos blanco del interior del país, y el 4% de la raza indígena. A nivel socioeconómico, tenemos un índice de pobreza de 65%, pobreza extrema de 28.1%, y la productiva en el departamento son de oro y platino, y de manera muy pequeña ganadería y la agricultura de subsistencia. Más o menos tenemos precipitación anual de 12.000 metros cúbicos, una temperatura que oscila en los 26 centígrados. En materia de nuestro departamento con 3 parques, tenemos recetales, tenemos resguardo indígena, comunitarios de comunidad y tenemos distritos de manejo. Podemos ver que nuestro departamento está ubicado en lo que nosotros denominamos la esquina Amena. Tenemos costa en el Océano Pacífico y costa en el Océano Caribe. Reseña en la minería del departamento. El ha sido reconocido como un momento minero desde el siglo XV, así de principalmente de oro y platino. La idea de la minería en el departamento del Chocó para 4 etapas. La primera etapa, donde realiza una minería tradicional, básicamente con técnicas de aluminio y de bateas, que es nuestra principal herramienta de trabajo en cuanto tiene que ver con la artesanal.
Hay una segunda etapa donde entra la región las empresas americanas que realizan un trabajo a base principalmente de dragas de cangilones. Y una tercera etapa que empieza aproximadamente a la década del 80, donde se inicia en nuestro territorio maquinarias de minería, la que llamamos retroexcavadora. Como le decía, empieza entre el 80 y el 90. Y finalmente, la época en la que se presenta solicitudes de grandes proyectos mineros como son los Rugol y otras empresas grandes. Podemos observar en la fotografía cómo eran las primeras dragas que llegaban a trabajar en el departamento. La población de Andagoya en su momento era, actualmente la capital o municipal del municipio de San Juan. César. Estamos experimentando muchos problemas con el audio. Vamos a tratar de arreglarlos. Por favor, espérenos un segundo. Lamentablemente no podemos corregir los problemas que tenemos con la conexión. Como ustedes entenderán, estamos conectados desde el departamento Chocó, que es una región muy retirada de Colombia, y tenemos algunos problemas técnicos. Entonces vamos a transferir la presentación desde Bogotá para continuar, y vamos a tratar de restablecer la conexión tan pronto como sea posible. Bien, buenos días a todos y todas. Con las excusas mías, pues yo soy Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros en WWF. Hemos venido trabajando con la corporación, con Codechocó, en un tema de un JEF de conservación de biodiversidad en zonas afectadas por minería, lo que nos ha permitido conocer la problemática minera y ambiental en el departamento del Chocó. Entonces, con la licencia y las excusas, porque pues no soy la persona de la entidad para que esté presentando esto, pero pues me voy a permitir colaborar en hacer la presentación que tiene la institución. En el momento en que se restablezca la comunicación con ellos, pues le daría paso a la corporación para que haga la presentación. Como planteaba el funcionario de la corporación, esta es una zona de alta biodiversidad. Yo creo que ya tuvieron la oportunidad de escuchar las explicaciones sobre el tema. Es uno de los hotspots de biodiversidad en el mundo y tiene los indicadores de necesidades básicas insatisfechas más altos del país. La principal actividad productiva es la minería, principalmente de oro y platino, y el departamento del Chocó, que es la jurisdicción de la corporación, tiene una alta cobertura vegetal y está habitada, como seguramente lo escucharon, por comunidades negras e indígenas en su gran mayoría. Una particularidad es que es una de las zonas en donde más llueve en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 12.000
milímetros de precipitación al año, es la más alta de Colombia y una de las más altas del mundo. Otra consideración importante, y lo observan en el mapa de la izquierda, es que la gran mayoría del departamento del Chocó está habitado por comunidades indígenas y comunidades negras. En Colombia esas comunidades tienen una protección constitucional especial. Eso implica, como lo explicaba la doctora Claudia, que esas comunidades están sujetas de hacer consultas previas para el desarrollo de proyectos mineros. También se anota que por la alta biodiversidad se encuentran algunas áreas protegidas del sistema de parques nacionales de Colombia con diferentes categorías de protección, y algunas de esas permiten actividades productivas de algún tipo dentro de las áreas protegidas, como el caso de los DMIs, de los distritos de manejo integrado, y otras no permiten actividad productiva, como el caso de los parques nacionales propiamente dicho. En esta zona del país la minería se ha venido desarrollando desde pues, más de 200 años, como lo anotan, desde el siglo XVI ha habido explotación con los métodos y prácticas artesanales, sobre todo minería de aluvión alrededor del río Atrato y del río San Juan. A principios del siglo XX, mediados del siglo XX, ya se introdujeron sistemas mecanizados. Hubo una explotación en el río San Juan, uno de los principales ríos de la región, con dragas de gran tipo, dragas de cucharas y dragas de succión, y se inició la explotación, digamos, ya industrial. Recientemente se ha venido presentando, digamos, una explotación utilizando métodos industriales ya por grupos ilegales. Digamos, la explotación minera del Chocó en este momento en su gran mayoría es explotación ilegal. Ustedes observan la foto en un sobrevuelo que se hizo en el río Quito. En el sitio que se ve ahí había 10 dragas de succión y 10 retroexcavadoras. Estamos hablando de operaciones industriales ya de mediano porte, con una producción importante de oro, que es lo que se explota ahí, y con un daño ambiental severo. Estamos hablando de casos de un río que tiene alrededor de 50 kilómetros de longitud y sus afluentes completamente degradados. Estamos hablando de un cauce que tiene un cauce natural de 120 metros de ancho, que por efecto de la actividad minera ha llegado a tener 2,5 kilómetros de intervención minera. Como ven, la alta sedimentación, uso de mercurio y problemáticas, digamos, altísimas de degradación ambiental y social en las poblaciones en donde se viene desarrollando esa actividad. Como les comentaba, el departamento del Chocó es el segundo departamento productor de oro de Colombia, y esa actividad pues está en unos territorios que hasta hace poco estaban controlados por grupos armados al margen de la ley, que algunos de los cuales están en procesos de negociación con el gobierno nacional. Eso está imprimiendo, digamos, unas dinámicas muy particulares de hacia dónde se puede, digamos, ahora que entramos en este proceso de posconflicto, cómo se puede tener una mejor gestión y mejor gobernabilidad de los territorios en la zona. La Corporación Autónoma Regional de Chocó fue creada, como se indica en la diapositiva, en el año 68, y como todas las corporaciones autónomas regionales y corporaciones de desarrollo sostenible, como planteaba la directora de la ANLA, tienen como función ejercer el control del uso de los recursos naturales renovables y no renovables a través de los sistemas de licenciamiento ambiental, y hace pues esa gestión con unos recursos
que son asignados en su gran mayoría por el gobierno nacional. Como vemos, los picos de producción de oro del departamento, una información que proviene de las autoridades mineras, el pico estuvo entre el año 2011 y 2012 y el de oro llegó a tener alrededor de 25 toneladas de oro en 2011. Esto, entre otras cosas, coincide con el auge de los precios del oro en el mundo, cuyo precio más alto de alrededor de $60,000 por kilo llegó a estar en el 2012. En etapa de exploración se encuentran 154 proyectos, en construcción y montaje 19, en explotación 8 y caducados o terminados 8. Como ven, la gran mayoría de los títulos mineros en el departamento, son 167, corresponden a metales preciosos, y la gran mayoría de ellos a cielo abierto. Cuando se habla de minería subterránea, en general se ha estado hablando de minería artesanal que se ha venido desarrollando. Como les mencionaba, la gran mayoría de las zonas mineras corresponden a territorios colectivos, entonces de comunidades negras o de comunidades indígenas que tienen una protección particular. Algunos de los títulos mineros se han otorgado a los consejos comunitarios de comunidades negras, aprovechando una condición especial que tiene las minorías, los grupos étnicos, de hacer una solicitud. Si alguien solicita un título en su territorio, ellos tienen el derecho de prelación, entonces ellos podrían presentar una solicitud antes del peticionario y se les adjudicaría. Como ven, se ha dado el caso de 21 títulos mineros en el Consejo Comunitario Mayor de Condoto. Está la localización ahí de los principales proyectos que están aprobados. Los principales efectos, pues yo creo que hubo una explicación amplia de nuestros compañeros en Suecia, relacionado con afectación de fuentes hídricas, destrucción de flora, impactos a la fauna, degradación del cauce, una de las problemáticas importantes, contaminación por mercurio y cianuro, impactos en el suelo, contaminación de aire, y se han venido presentando unos temas de aumento de malaria. Se dejan en muchas ocasiones pozas abandonadas en las alrededor de 40.000 hectáreas que hay en este momento degradadas en el departamento del Chocó. La Corporación Autónoma Regional hace un seguimiento y ha identificado actividades ilegales en buena parte, digamos, de los municipios. Estamos hablando de Condoto, Río Quito, Lloró, Bagadó, Novita, Unión Panamericana, Tadó, Ixmina. Como lo indica la diapositiva, el 95% de la actividad minera en el territorio es ilegal, y eso ha venido causando un gran deterioro ambiental en el territorio. Pues como se plantea, definitivamente pues la minería debe procurar ser una actividad racional que permita seguir conservando las bellezas naturales del departamento, con una diversidad cultural y en flora y en fauna pues muy alta. Básicamente esa es la situación que nos presenta la Corporación Autónoma Regional en su presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por habernos apoyado en esta presentación. Mauricio conoce muy bien el territorio chocuano. Lleva 3 años como coordinador del proyecto GEF, que les mencionó, de conservación de biodiversidad en paisajes impactados por minería. Y pues esta presentación y sus contenidos nos reafirman la necesidad de enfocar el desarrollo minero y la conservación de la biodiversidad pues en un territorio en donde hay esos traslapes y esas coincidencias
de elementos importantes de biodiversidad, servicios ecosistémicos, comunidades étnicas y yacimientos mineros. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, estas son ya las 3 presentaciones que teníamos planeadas. Ya creo que el Codechucó se volvió a restablecerle la conexión. Vamos ahora a dar paso a la sección de preguntas, pero antes queremos aprovechar aquí que está con nosotros en el panel los representantes de la Dirección de Formalización Minera, Sandra y Gilson, del Ministerio de Minas y Energía, para que nos cuenten pues el estado de este proceso de formalización. Como ustedes saben, la conflictividad que existe entre la minería de gran escala, la de subsistencia y la de pequeña escala, alrededor del adecuado uso de los recursos mineros y su afectación sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, es un problema o una situación en el cual se está poniendo pues un empeño importante por parte del país para ser resuelta. El proceso de formalización busca garantizar los modos de vida de un grupo poblacional que es muchas veces vulnerable, que depende tanto de los recursos mineros como de esos beneficios que provee la biodiversidad. Entonces, pues Sandra nos va a contar, digamos, qué acciones están haciendo para formalizar a esos pequeños mineros y a esos mineros de subsistencia que dependen de esos recursos, que es parte de su identidad, la actividad minera. Sandra es geóloga con estudios de posgrado en gerencia ambiental, tiene más de 15 años de experiencia profesional en temas de minería, seguimiento y control ambiental. Ahora se desempeña como coordinadora de gestión para la formalización de la pequeña minería y tiene a su cargo alrededor de 30 proyectos en 19 departamentos de Colombia, los cuales fortalecen los procesos de asistencia técnica para la formalización minera y la eliminación del uso del mercurio en la minería aurífera. Ustedes saben el problema tan grande que representa las emisiones de mercurio por la minería en nuestro país, y pues ahí sí podemos ver una afectación directa a los servicios ecosistémicos y por tanto a los derechos de la gente. Entonces, Claudia, bienvenida. Perdón, Sandra. ¿Qué hace? Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Pues yo les voy a hablar un poco sobre todo el avance del programa de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía, pero pues es importante primero mencionar que la política minera nacional estableció para Colombia que íbamos a clasificar la minería en pequeña, mediana, gran minería y minería de subsistencia. ¿Con qué fin? Con el fin de implementar una política diferenciada acorde a las características de cada una pues, de las escalas. En ese sentido, el Ministerio de Minas y Energía, digamos que ha puesto unos esfuerzos inmensos, importantes, hacia la pequeña minería y la minería de subsistencia. Tenemos que ver la importancia que tienen, digamos, estos dos segmentos de mineros en el país, y es que el 75% de los títulos mineros que tenemos en Colombia corresponden a minería de pequeña escala. Nosotros dentro de todo el programa de formalización minera hemos venido levantando información para conocer, digamos, la problemática de la pequeña minería en todo el país. Aquí nos hemos podido dar cuenta que el 43%, el 47% de toda la minería que nosotros hemos identificado de pequeña escala es una minería que tiene título minero. Entonces el 53% es una minería ilegal. Digamos que bajo ese parámetro nosotros empezamos a abordar el programa de formalización minera con una etapa de regularización de la actividad minera. Esa etapa de regularización, ¿qué busca? Busca que esa pequeña minería trabaje de manera legal. La gran parte de esa pequeña minería se encuentra en áreas ya tituladas a grandes empresas mineras, a medianas empresas mineras. Lo que nosotros buscamos es esa coexistencia entre la gran minería, la mediana minería
y la pequeña minería. En el marco, pues, para nosotros poder generar esa coexistencia, nosotros tenemos unos trabajos de mediación importantes en los cuales buscamos acercar a esos titulares mineros con los pequeños mineros para que estas pequeñas comunidades puedan trabajar de manera legal. Una vez estos acercamientos, digamos, sean positivos y logremos que esos grandes titulares mineros o medianos titulares mineros acepten a estas comunidades trabajando en sus áreas, empezamos nosotros con todo el apoyo hacia esos pequeños mineros. Es importante resaltar que el programa de formalización minera es un programa que va orientado al mejoramiento de estándares, al mejoramiento de las operaciones la minería de pequeña escala, pero nosotros apoyamos a la minería legal. Entonces, por eso es el primer paso en llevarlos a la regularización, en llevarlos a que tengan su título minero o que trabajen bajo el amparo de un título minero y que tengan su instrumento ambiental. El instrumento ambiental es importantísimo, pues porque de ello depende que se minimice el impacto que la actividad misma genera. No podemos desconocer, obviamente, que cualquier actividad, y en este caso la actividad extractiva, genera serios impactos al ambiente, por eso la importancia de los instrumentos ambientales. Bueno, dentro del programa de formalización minera, también tenemos un gran apoyo y es esa minería que se encuentra trabajando de manera legal desde el punto de vista minero, pero desde el punto de vista ambiental no tiene instrumento ambiental. Dentro de lo que nosotros hemos podido levantar e identificar, tenemos que aproximadamente el 14% de la pequeña minería titulada del país tiene instrumento ambiental. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que tenemos que hacer unos grandes esfuerzos para apoyarlos en la regularización ambiental. El Ministerio de Minas y Energía ha venido trabajando de la mano con las corporaciones autónomas regionales. ¿Para qué? Para apoyar la regularización ambiental de la pequeña minería. Entonces, digamos que bajo este concepto, buscamos que ya tengan las dos condiciones de legalidad y así puedan ingresar al programa con toda la oferta institucional que tiene el Ministerio de Minas y Energía. La oferta institucional básicamente se basa en acompañamiento técnico. ¿Para qué? Para mejorar la operación minera. ¿Qué buscamos nosotros con mejorar la operación minera? Buscamos fortalecer obviamente el negocio minero, la formalización laboral, disminuir los impactos ambientales, incrementar la productividad, que se garantice la extracción de los recursos minerales con las técnicas adecuadas, que obtengamos los impuestos y las regalías y el empleo minero que necesita el país para que se permita pues un eficiente desarrollo del sector. Asimismo, apoyamos en formación para el trabajo minero con el SENA. El SENA es una entidad del Estado encargada, digamos, de apoyar todos los temas de formación. Tenemos en este momento una alianza muy importante que está enfocada hacia el sector minero. Nosotros buscamos, a través de formación teórico-práctica in situ, capacitar al minero en mejores prácticas ambientales, empresariales, mineras, de seguridad minera. Toda esta estrategia que tenemos de formalización en región, nosotros la complementamos con unos escenarios de articulación interinstitucional. Estos escenarios de articulación son los escenarios de diálogo que tenemos en región con las autoridades ambientales, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, los alcaldes, y todos los diferentes stakeholders que estén interesados obviamente en la actividad minera. Lo que nosotros buscamos es poder tener un diálogo frente a la actividad minera, identificar problemáticas y establecer soluciones. En este momento en el país tenemos 17 juntas regionales para la formalización minera. Estas juntas fueron creadas desde el año 2015 a 2017 y tenemos una junta en cada departamento donde tenemos proyecto de formalización minera. Estas juntas son unos escenarios de articulación digamos, legitimados, son creados mediante actos administrativos firmados por el ministro de Minas y Energía. Entonces, allí es donde hacemos toda la articulación frente al programa de formalización minera. Con el tema de derechos humanos, digamos que ustedes se preguntarán, bueno, los derechos humanos, ¿cómo están dentro del proceso de formalización? Nosotros en este momento tenemos algunos pilotos, estamos trabajando con la empresa Continental, estamos trabajando con Cooperación Internacional, Alianza para una Minería Responsable, y estamos trabajando con el ICBF. ¿En qué estamos trabajando? Estamos buscando garantizar trabajo digno, ¿a través de qué? Formalización de relaciones laborales, desarrollo de la actividad en condiciones seguras y saludables, eliminación del trabajo infantil. Como ven, entonces, la formalización minera le apunta no solo al tema de
técnicas mineras, mejores técnicas, sino a toda la seguridad minera, al tema ambiental, al tema social y al desarrollo empresarial de la pequeña minería. De otra parte, para la minería de subsistencia, nosotros tenemos en el país identificados alrededor de 100.000 mineros de subsistencia, los cuales se encuentran inscritos en un registro que se llama el registro CIMinero. Nosotros para ellos tenemos una oferta que es capacitarlos en buenas prácticas para que su labor la desarrollen, digamos, de una manera amigable con el medio ambiente y generen el menor impacto posible. Trabajamos también con ellos temas de empleabilidad y de reconversión laboral. A la fecha, el Ministerio de Minas y Energía tiene 1.694 unidades de producción minera en proceso de formalización, es decir, que cuentan con la condición de legalidad, y adicionalmente, dentro de estas 1.694 unidades de producción minera, tenemos alrededor de 10.000 mineros que se están beneficiando de todo el programa con toda la asistencia técnica y toda la formación que les he comentado. Pues esto es todo lo que tengo para contarles del programa de formalización minera que ha liderado el Ministerio de Minas y Energía. Pues es un gran esfuerzo porque en realidad es un tema cultural, pues digamos cambiar esas prácticas antitécnicas que son muy comunes en este segmento pues de la población minera, pero pues digamos que es un tema de mucha constancia y de mucho acompañamiento. Eso tenemos claro que no podemos dejar de lado ese acompañamiento constante al minero. Para eso estamos intentando articular con todas las entidades que tengan que ver con la cadena de la minería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Ha sido un tema absolutamente interesante y vamos a pasar ahora inmediatamente a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero iniciar con una pregunta de Piet Wustin a nuestros primeros panelistas, Per Stromberg y Claudia Duarte. Piet dice, gracias. ¿Quién evalúa o aplica los criterios de evaluación de la minería? Los principios que me parecen un poco ligeros podrían ser algo más estrictos. ¿Podrían explicar un poco cómo funcionan o cómo se aplican estos criterios? Can you hear me? Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí, bien. Sí, supongo que se refieren a los 4 criterios que mencioné en la presentación. Bueno, son unos criterios que son, de mi manera de verlo, criterios necesarios, aún no para nada suficientes para evaluar la minería. Para profundizarse en estos, tal vez sería bien con una pregunta más dirigida entonces, porque podría profundizarme en todos. Sin embargo, la idea de esto es más bien proporcionar maneras en que se puede fortalecer los criterios para evaluar el dar derecho a seguir con la minería o no, proporcionar los permisos. Fortalecer esos criterios con argumentos de derechos humanos. Pero con todo gusto, si tienen preguntas más detalladas. Bueno, complementando lo que dice Per, me parece importante referir a por qué estamos enmarcando los criterios en base a los principios de derechos humanos. Estos principios no nos referimos a artículos específicos de, por ejemplo, convenciones de derechos humanos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que bueno, que esa es considerada también como derecho consuetudinario internacional, pero nos referimos a principios porque estos no solo están incorporados en el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también, por ejemplo, en convenciones interamericanas, con la Convención y los diferentes mecanismos, tanto jurisdiccionales como cuasi jurisdiccionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente en legislaciones nacionales, como les dimos un ejemplo de la Constitución. Entonces, bueno, considerando que este webinario está dirigido realmente a una audiencia muy amplia, con muchos países, con una legislación sumamente diversa, pensamos que
tomando los principios que fueron acordados por Naciones Unidas en 2003, de cómo entender este acercamiento a los derechos humanos, podían ser una entrada a nivel internacional para coincidir en una interpretación progresiva de los derechos humanos y cómo está en sinergia con diferentes herramientas, por ejemplo, dentro del Convenio de Diversidad Biológica y otras herramientas que también se tienen en derechos humanos. Entonces, no sé si contestamos la pregunta, pero estamos muy abiertos a si hay alguna clarificación concreta que quieren que profundicemos. Gracias. Muchas gracias a Claudia Per. Es importante recordar que ambos están en la ciudad de Estocolmo y es algo tarde. Por tanto, es probable que deban retirarse apenas este webinar termine a las, hora colombiana, 11 de la mañana, hora de Estocolmo, 6 de la tarde. Voy a continuar con las preguntas. Muchísimas gracias, Claudia y Per. También les sugiero a nuestros presentadores, a nuestros participantes que envíen sus preguntas a través del foro NBSAP, www.nbsapforum.net. Voy a continuar entonces, hay varias manos levantadas. Voy a darle la palabra a Beatriz Torres, quien tiene la mano levantada. Beatriz, ¿nos puede escuchar? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan ustedes, por favor? Sí, la oímos. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, quería, por favor, hacer referencia al caso del Chocó, en donde se menciona de manera muy clara que el 95% de la actividad minera es ilegal. Y yo quería hacer la analogía del gran problema que tenemos acá en Perú, sobre todo lo que es la minería de oro aluvial en la zona sur de nuestra Amazonía. Y quería aprovechar la ocasión para rescatar de ustedes cómo está el proceso de pasar de la ilegalidad a la legalidad y también qué lecciones aprendidas tienen de todo este proceso. Muchas gracias. Aló, Beatriz. El proceso aún, digamos, se está desarrollando en este momento, como te comentaba, en el departamento del Chocó. Hasta hace muy poco era uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, entonces los niveles de gobernabilidad que se tenían sobre ese territorio son muy complejos. Hasta ahora se está teniendo un panorama un poco más claro y más tranquilo para poder ejercer, digamos, estas actividades administrativas que serían el ejercicio que hacen las autoridades ambientales y las mineras. El proceso se ha venido haciendo primero con el tema de otorgamiento de títulos mineros a las comunidades y algunos de los consejos comunitarios, como mostraba, han venido teniendo acceso a títulos mineros y esos, digamos, entonces están entrando en ese proceso de formalización, frente a lo cual ahora seguramente el Ministerio de Minas te podrá aclarar, digamos, todo ese proceso que se viene adelantando con ellos. Para efectos ambientales, digamos, hasta ahora, digamos, se han venido adelantando unas acciones de control por parte del Ejército Nacional, aplicando una directiva de la Comunidad Andina de Naciones para, digamos, permitir acciones de destrucción de maquinaria en el caso en que definitivamente se identifique que es minería ilegal. Una acción pues muy parecida a lo que ustedes están teniendo que hacer en algunos de los territorios de la Amazonia, en la zona de Madre de Dios, y se han venido estableciendo una mesa de diálogo con los explotadores mineros para intentar llegar a acuerdos en donde se establezcan unos mínimos para poder ellos desarrollar sus actividades mineras, pero evitando la degradación. Sin embargo, pues esto todavía está en una fase muy preliminar. Los resultados, como viste, pues los que presenta Codechocó, pues todavía son muy bajos, pero pues evidentemente por la situación se requiere una intervención de la policía, del ejército, de la fiscalía, de la procuraduría y de todos los órganos de control, porque en algunas ocasiones, si bien se habla de minería
ilegal, informal. En otras ocasiones estamos hablando de estructuras criminales, digamos, de mucho mayor envergadura. En la referencia que hacía a la foto en donde identificaba 10 dragones, le dicen las comunidades 10 dragas y 10 retroexcavadoras. El costo de una operación industrial de esas, estamos hablando de más de $5 millones. Entonces ya lo que estamos hablando ahí es de operaciones criminales en donde el accionar del Estado pues tiene que ser la interdicción, y en alguna medida se han venido haciendo actividades de ese tipo de interdicción y de voladura de maquinaria. Sin embargo, la situación está todavía muy lejos de resolverse. El 87% del oro en Colombia, la producción de oro es de 60 toneladas, fue en el año 2016 de 60 toneladas, el 87% de esa producción proviene de actividades mineras que no cuentan con título minero ni licencia ambiental. Entonces eso da cuenta de la magnitud de la problemática que tenemos alrededor de la minería ilegal. Muchísimas gracias. Nuestros amigos de Codechocó pudieron volverse a conectar. No sé si tengan alguna comentarios adicionales. Sí, nuevamente muchas gracias. Queríamos hacer un aporte frente a lo que plantea Diego. Como corporación nosotros hemos venido participando de la mesa minera del departamento del Chocó. En el departamento del Chocó hay un inconveniente, que es el que los títulos mineros no están en manos de nuestras comunidades. A nosotros nos parece importante que esos títulos deben estar en manos de las comunidades para que por medio de la gobernanza en los territorios, esas comunidades puedan determinar qué tipo de personas pueden trabajar la minería y de una manera adecuada, con el concurso de todas las autoridades del Ministerio de Minas, de Codechocó, de la Agencia Nacional de Minería, para ver cómo se avanza en disminuir la problemática de la minería ilegal en el departamento del Chocó. O sea, si nosotros tenemos unas comunidades empoderadas del tema minero y empoderadas de su territorio, eso nos va a permitir que las personas que lleguen al territorio a ejercer minería no lo puedan ejercer si no tienen el concurso de esas comunidades. Y de igual manera para nosotros como autoridades ambientales nos es mucho más fácil ejercer un control dentro del territorio y plantear unos planes de manejo y unas actividades que vayan de acuerdo con la dinámica de esas comunidades, con la misma perspectiva que tienen las comunidades del Pacífico y sobre todo el departamento del Chocó. Planteamos que esa normatividad debe ser, como lo plantean las comunidades, una normatividad diferencial frente a la minería de otras regiones, porque la minería del Chocó es básicamente aluvial y es basada en sistemas artesanales. Entonces pensamos que finalmente que la manera de disminuir la problemática de minería ilegal sería empoderar a las comunidades de los territorios y que esto conlleve a que exista apoyo interinstitucional y de normatividad para que las comunidades puedan ejercer su actividad de una manera concertada con la corporación y con el Ministerio de Minas. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, Beatriz. Espero que estas respuestas te den elementos para afrontar la situación que se está llevando a cabo en Perú. Sí, muchísimas gracias. Espero poder establecer prontamente contacto con los colegas del CORDE, del Ministerio de Energía, y continuar también un diálogo con Mauricio. Nuevamente, mil gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Es de Alexandra Cadena y va para la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el proceso para verificar en Colombia que la fragmentación generada por el sector regulado y no regulado tiene una medida de manejo apropiada? Cuando nosotros hacemos la evaluación, verificamos el estado de la fragmentación y si se impacta y cómo se puede, si se puede restablecer o no. Entonces, por ejemplo, en los proyectos en los cuales no es posible restablecerse, se niega el proyecto. Es un ejemplo, por ejemplo, con la hidroeléctrica de Cañafisto, el impacto sobre el bosque seco tropical afectaba más o menos 145 kilómetros a nivel de conectividad, entonces el proyecto como tal no se dio. Y lo que se hace es que a través de la zonificación ambiental, en las licencias ambientales se determina qué áreas se excluyen de la actividad licenciada y se prohíbe como tal su afectación. Entonces, si el parche de fragmento es importante, se deja como una zona excluida y no se permite como tal su intervención. En el evento en que haya intervención, se establecen las medidas de manejo y a través del seguimiento y el monitoreo se verifica si el impacto fue atendido o no. En el evento en que no sea atendido, generalmente hay que generar compensaciones y buscar en ecosistemas equivalentes garantizar que se mantengan los corredores. Muchísimas gracias por la respuesta. Lamentablemente, Alexandra Cadena, que es la persona que está haciendo la pregunta, no tiene el micrófono disponible, entonces no podemos tener una contrarrespuesta. Voy a esperar si eventualmente ella nos vuelve a escribir. Mientras tanto, voy a darle la palabra a Emir Figueroa, que tiene la mano levantada. Emir, ¿nos puede escuchar? Emir, ¿nos escucha? ¿Aló? No, parece ser que el micrófono no está funcionando. Voy entonces a darle la palabra a Juan Carlos Amilvia. Juan Carlos, ¿puede escucharnos? Juan Carlos. Ok, acaba de escribir que tiene problemas con el audio, entonces voy a darle la palabra a Juan Mendieta. Juan, ¿puede escucharnos? Juan, ¿puede escucharnos? Ok, entonces voy a proceder a leer algunas de las preguntas entonces. Ok, la siguiente pregunta dice: las corporaciones administran el recurso porque conocen el territorio. ¿Cómo hace la ANLA para saber que la licencia de gran capacidad afecta al territorio a partir solo del estudio del impacto si no están en el sitio como 1 o 2 semanas al año? La Autoridad Nacional de Licencias tiene un sistema de información que recolecta tanto la información oficial como la información de las corporaciones. Hace un trabajo conjunto para garantizar como tal que la decisión que toma es la correcta. Adicionalmente, las corporaciones nos acompañan tanto en los procesos de evaluación como en los procesos de seguimiento y mantenemos un trabajo permanente de redes de monitoreo y de definición de áreas de compensación y medidas de compensación en conjunto. Es decir, nosotros no administramos los recursos, pero tenemos en cuenta los conceptos de las corporaciones y adicionalmente trabajamos con ellas buscando que nuestra evaluación, con base en la información oficial, tanto de las corporaciones como de los institutos de investigación, como de los mismos proyectos que tenemos en el área a través de evaluación y seguimiento, nos sirvan para evaluar esos impactos acumulativos y tomar una decisión correcta sobre el territorio. Igualmente, nosotros generamos unos reportes en las zonas donde estamos y más intervenidos que están disponibles en la web, en la que se muestra cómo analizamos los impactos ambientales y sociales del territorio y las restricciones que vemos, tanto por los proyectos regulados como no regulados.
Muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque estamos algo cortos de tiempo. Recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas a través del foro de NBSAP, nbsapforum.net, donde mantendremos información abierta sobre esta serie de seminarios durante todo el mes de octubre y noviembre. Voy a leer la siguiente pregunta. Dice, si bien existen vínculos entre el bienestar y los servicios ecosistémicos, ¿por qué se da un desligue o una ruptura de los sistemas socioculturales y los elementos biofísicos de las comunidades indígenas o afro a partir de las evaluaciones de impacto ambiental, que vienen siendo insuficientes a la hora de evaluar los impactos en dichos sistemas socioculturales y solo evalúan términos socioeconómicos y no al sistema sociocultural que depende de la biodiversidad y de los elementos físicos del paisaje? ¿Quién de los panelistas? Digamos que a través de las consultas previas se busca precisamente trabajar con las comunidades y poder identificar esos impactos. Es muy importante digamos, la participación y el acompañamiento del Ministerio del Interior y del mismo ICANN, que son quienes conocen, digamos, todos los aspectos culturales y planes de vida de las comunidades, y el Ministerio del Interior, que es quien hace quien protocoliza la consulta previa y los acuerdos. En ese sentido, pues el gobierno de esa manera está siendo garante de conocer esa afectación cultural. Adicionalmente, como lo mencioné, a través del tiempo la licencia ambiental tiene la posibilidad de ser modificada si se generan impactos que no han sido previstos, tanto en el punto de vista social, cultural o ambiental. Entiendo que Per y María, Claudia, ¿tienen información para complementar? Sí, bueno, me gustaría hacer una referencia más, no en el caso específico de Colombia, pero más en general, en términos de cómo entendemos los derechos humanos. Entonces, una categorización muy importante es la de respetar, proteger y promover derechos humanos. Y en este sentido, los impactos de diferentes actores tienen que ser diferenciados. Entonces, cuando estamos hablando de minería ilegal, es importante hacer la distinción entre minería para la subsistencia, que muchas veces son comunidades, pueblos que están en una situación de vulnerabilidad y que en ciertos sentidos también falta la responsabilidad del Estado de generar condiciones adecuadas para ejercer derechos económicos, sociales y culturales. Una situación completamente distinta es la minería ilegal a partir de organizaciones criminales que tal vez utilizan la minería para financiar más violencia. Entonces, es importante no poner a estos dos grupos o no confundirlos, porque en ese sentido, ahí si tenemos una perspectiva de derechos humanos, ahí está haciendo falta en términos de proteger derechos humanos, que en este sentido la interpretación en términos de jurisprudencia es muy clara, que es una obligación del Estado de regular actores del Estado, pero también terceros actores, incluidos, por ejemplo, la minería, en que no se violen tanto legislación de derechos humanos como otra, incluyendo la ambiental. Entonces, creo que esto es importante y también cuando estamos hablando de impactos, distinguir los impactos que va a tener una minería a pequeña escala que los efectos de grandes empresas mineras y cuáles van a ser estos impactos, independientemente de que tengan una licencia para operar o no. Y bueno, y respecto a la pregunta, hay mucho por hacer en términos de la aplicación de las legislaciones, tanto internacionales como ambientales, pero sí los invitaría a ver cómo, por ejemplo, muchos de sus países han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica y cómo las directrices, específicamente en este caso que preguntaban acerca de un enfoque más integrado, las directrices ACUECON, de impactos culturales, sociales, ambientales y que trata de tener un acercamiento más holístico, pero ¿cómo los podrían usar ustedes para aplicarlas y usarlas como una herramienta más para ejercer los derechos y para trabajar también con sus gobiernos en términos de un acercamiento más integral y con ese valor agregado de una perspectiva de derechos humanos? Gracias. Muchísimas gracias, Claudia.
Nos quedan 3 minutos de seminario. Tengo tiempo para un par de preguntas más. Los quiero invitar a todos a que por favor nos envíen sus preguntas a través del foro en BISAP o a través de nuestros correos electrónicos. Trataremos de contestar todas las preguntas que ustedes nos han enviado. Voy a leer la siguiente pregunta de María Pardo. ¿Qué diferencia existe entre un título minero y un contrato minero y qué derechos y obligaciones se adquieren en estos dos momentos? Un segundo, por favor, ya vamos a conectar el audio. Voy a repetir mientras tanto la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre un título minero y un contrato minero y qué derechos y obligaciones se adquieren en estos dos momentos? Pues básicamente el Código de Minas establece que para poder aprovechar los recursos mineros del subsuelo se debe tener un título minero. Un título minero, contrato de concesión, digamos que la figura es la misma. Lo que pasa es que dependiendo de la ley que estemos hablando, pues el nombre difiere un poco. La ley 685 establece los contratos de concesión. Ese es el permiso que le otorga el Estado a un particular para que pueda extraer los recursos minerales del subsuelo. Las leyes anteriores hablaban de licencias de explotación, licencias de exploración, digamos que son diferentes nombres que se le han dado a través de la historia dentro de la normatividad minera, pero básicamente es lo mismo, es el permiso que tengo para extraer. ¿Qué obligaciones tiene un titular de un contrato de concesión o título minero? Básicamente las obligaciones que tiene son las que le dan, las que están establecidas en sus planes de trabajos y obras, sus planes de manejo ambiental, las obligaciones sociales, las obligaciones económicas, digamos el pago de contraprestaciones, todo el cumplimiento de lo que aprueba la autoridad ambiental, el cumplimiento del plan de trabajos y obras, que es todo el desarrollo minero, toda la operación minera. Esas básicamente son las obligaciones que tiene un titular minero. La idea es que el proyecto minero cumpla con todo el estándar y toda la normatividad que gira en torno a esta actividad que está legislado pues en el país. Muchísimas gracias. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo para esta interesante discusión sobre gobernanza ambiental del sector minero. Quiero agradecer a todos y cada uno de los panelistas que estuvieron sentados en la mesa de hoy. Muchísimas gracias a Claudia Per desde Estocolmo y a las personas en la mesa aquí en Bogotá, Colombia. Y por supuesto nuestros amigos de Chocó, que lamentablemente tuvimos muchos inconvenientes técnicos el día de hoy, pero para la sesión del jueves esperamos poder mejorar esta conectividad. A propósito, quiero invitar a todas las personas a nuestra próxima sesión, que será una repetición de esta sesión, pero en idioma inglés, el próximo 5 de octubre. Por favor, chequen los correos electrónicos que les hemos enviado a quienes se han inscrito para esta serie de seminarios web. También quiero recordarles que esta presentación será subida a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/nbsapforum, NSBAP Forum, para que ustedes puedan descargarla. También vamos a publicar una serie de información referente a este seminario en el sitio web del foro de NBSAP, y estaremos informándoles con tiempo sobre las siguientes sesiones. Recuerden actualizar sus datos en el foro de NBSAP o inscribirse si no lo han hecho y enviarnos sus preguntas a través de este foro. Quiero por último agradecer a Lorena y a Felipe, los facilitadores del día de hoy, y por supuesto a Mauricio Cabrera del WWF, quien nos echó una mano cuando tuvimos los problemas y los inconvenientes técnicos. Simplemente me resta invitarlos a las siguientes sesiones bajo esta serie de seminarios web y esperamos verlos pronto en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y pasen un buen día o una buena tarde o una buena noche. Hasta luego.